La astronomía nació gracias a la necesidad del hombre de medir el tiempo, las estaciones, de saber cuándo sembrar o cuándo prepararse para el invierno. Hoy día, los cielos como este solo pueden verse en lugares remotos, allí donde no hay ni luces ni contaminación. En la antigüedad, todo el mundo podía ver un cielo así, y todo el mundo conocía el cielo. Al igual que sus ancestros, los cazadores-recolectores de hoy día usan el sol para medir el tiempo. Ellos conocen los movimientos celestes. La verdadera astronomía empezó hace 6000 años en Babilonia. Los babilonios registraron los movimientos celestes, agruparon las estrellas en constelaciones, las imaginaron como figuras, los signos del zodiaco. Los babilonios observaron las estrellas errantes. Hoy sabemos que se trata de los 5 planetas más cercanos. Simultáneamente, en China, los astrónomos hacían mapas del cosmos, registrando meticulosamente cosas tales como los cometas. En Egipto, la inundación anual del Nilo era señalada por la salida junto al Sol de la estrella Sirius. Tales ciclos podían estar controlados por sus dioses, pero los antiguos egipcios tenían sentido común. Ellos dividieron su calendario astronómico en 365 días. Tiempo después, en América Central, los mayas hicieron algo parecido. Pero su dios de la guerra, nuestro Venus, les ofreció un calendario alternativo de 584 días que estaba basado en los movimientos cíclicos de este planeta. Respecto a la mecánica de los cielos, aquí tenemos la visión hindú. Nuestro mundo está sostenido por 4 elefantes montados sobre una tortuga en un océano de leche bordeado por una serpiente. Ya en el año 300 a.C., los griegos eran mucho más científicos. Ellos imaginaron una serie de esferas de cristal concéntricas que giraban alrededor de la Tierra. Montados en sus esferas respectivas estaban el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la época, aquellas estrellas errantes. Las estrellas del fondo estaban sobre la esfera más externa. El solsticio de verano hacia el año 200 a.C. El sol se refleja directamente en el fondo de un pozo en Asuán, Egipto. El hecho llegó a oídos de un bibliotecario, Eratóstenes, que trabajaba unos centenares de kilómetros más al norte, en Alejandría. Allí, en el mismo momento, un poste proyectaba una sombra. Se preguntó por qué. La razón está en la curvatura de la Tierra. Mientras el sol brilla verticalmente sobre el pozo, forma un ángulo en Alejandría. Utilizando la geometría simple, Eratóstenes calculó la circunferencia del planeta y demostró que la Tierra no era plana. Los griegos fueron los primeros en medir el cielo. El primer mapa estelar fue compilado por el matemático Hiparco. También registró la luminosidad de las estrellas. Y a través de la observación de los eclipses, intentó calcular las distancias relativas de la Luna y del Sol. Otro griego, Ptolomeo, también creyó que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Su reputación era tan grande que este concepto erróneo persistió casi 1500 años. ¿Cómo explicó Ptolomeo el movimiento errante de los planetas? Mientras el resto de las estrellas se movían regularmente a través del cielo, ¿por qué estas estrellas errantes dibujaban pequeños lazos? La explicación de Ptolomeo se basaba en los epiciclos, unos pequeños círculos descritos por los planetas centrados sobre sus órbitas principales. Estaba equivocado, pero encajaba con sus observaciones. Nicolás Copérnico dio con la verdad en el siglo XVI. Él puso al Sol en el centro de nuestro sistema, un trabajo brillante para un clérigo polaco cuya afición era la astronomía. Según Copérnico, los 5 planetas giraban alrededor del Sol en órbitas circulares, y la Luna lo hacía alrededor de la Tierra.
El alemán Johannes Kepler refinó esta idea a principios del siglo XVII. Formuló 3 leyes. La primera es que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses, no círculos. La segunda afirma que la velocidad orbital varía. Es más lenta cuando el planeta está lejos del Sol, pero se incrementa al acercarse. La tercera ley de Kepler afirma que cuanto más cerca está un planeta del Sol, menos tarda en recorrer su órbita. Las observaciones del danés Tycho Brahe proporcionaron a Kepler la clave para explicar por qué los planetas parecen retroceder. Aquí vemos a la Tierra azul adelantar al rojo Marte. Esto provoca que Marte parezca describir un lazo hacia atrás. El italiano Galileo fue el primero en dirigir un telescopio hacia el cielo. Ello ocurría a principios del siglo XVII y señaló el comienzo de la astronomía moderna. Podían verse cráteres en la Luna. El Sol tenía manchas y Júpiter lunas. El holandés Christian Huygens descubrió la mayor luna de Saturno y observó correctamente que los anillos de Saturno estaban separados del planeta. Este hombre identificó un hueco en los anillos. Era Giovanni Cassini, un astrónomo francés de origen italiano. Su observación data del año 1675 y hasta la actualidad este hueco lleva su nombre, la división de Cassini. El genio inglés Isaac Newton revolucionó la astronomía, explicó la gravedad, descompuso la luz y acortó el tamaño de los telescopios usando espejos internos. Un siglo más tarde, William Herschel descubrió el planeta Urano y construyó en Slough, Inglaterra, el mayor telescopio reflector de la época. Realizó gran número de observaciones que publicó en forma de catálogos. Fue el primero en reconocer que las estrellas de nuestra galaxia forman un disco plano. En Irlanda, el tercer conde de Ross construyó un telescopio del mismo tamaño. Montado entre paredes de piedra, lo terminó en 1845 en Birr Castle. El reflector de Ross demostró que las galaxias son independientes de nosotros. No son manchas borrosas, sino objetos con estructura. Este dibujo de Ross es una galaxia espiral. Y esta es una foto actual de la misma galaxia. El siglo XIX proporcionó 2 herramientas clave. Una es la espectroscopia, el análisis de la luz para determinar la composición de los objetos en el espacio. La otra es la fotografía. Esta foto muestra el gran cometa de 1882. En los años 20 de nuestro siglo, Edwin Hubble utilizó brillantemente ambas técnicas. En el observatorio de Monte Wilson, en California, registró galaxia tras galaxia con su gran telescopio y descubrió que todas ellas se alejan de nosotros. Lo que los telescopios ópticos no pueden ver, lo ven los radiotelescopios. Estos platos penetran hacia atrás en el tiempo, hacia el Big Bang, el destello inicial que dio origen al universo de Hubble. Telescopios todavía más potentes penetrarán más profundamente en el espacio. Pero el próximo descubrimiento puede realizarlo un aficionado. No son solo los profesionales quienes pueden ser pioneros. La astronomía es la ciencia de todos nosotros.